Aquí no hay arrebatados, aquí hay Marte. Universidad X, 72 clases. Hechos más Elohim, 18ª clase, capítulos 9 al 14. Hechos 9. Mientras Felipe tenía éxito en su misión de enseñar la verdad, el teólogo y juez de la Biblia, Saulo, aún respiraba amenazas de muerte contra los alumnos de la escuela de Jesús. Entonces, Saulo fue hasta el líder principal para pedirle autorización legal principal del templo, para que las iglesias de Damasco lo ayudaran a arrestar a los alumnos de Jesús, llevándolos a la prisión de Jerusalén. El objetivo era para asegurar a los cristianos de Damasco y llevarlos a Jerusalén. Obtención de autorización legal. Y quiero que prestes atención. Lo feliz es que Anás y Caifás estaban con Saulo, porque le hacían la parte difícil y violenta que ellos no eran capaces de hacer. Consiguiendo la autorización legal del templo principal en sus manos, ya llegando a Damasco, en Siria, de repente, brilló a su alrededor una luz muy fuerte, viniendo del cielo, hasta el punto de que cayó al suelo. Sin poder ver, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera cosa que tienes que desmitificar aquí es una tontería que se dice en las iglesias, de que antes él era Saulo y después de convertirse, se convirtió en Saulo y Simón se convirtió en Pedro. Pedro realmente recibió un nombre nuevo con el significado de pequeña roca. Y entonces, cuando dijo sobre esta piedra, ya estaba hablando de la gran roca, el mismo, la roca, Jesús. Nosotros somos piedrecitas, lo entenderemos cuando lleguemos a un Pedro 2. ¿Verdad? Pero aquí hay un error. Entonces la gente dice, él era Saulo y después se convirtió en Saulo. Y lo correcto es llamarlo Saulo, porque ya no es Saulo, nada de eso. Su nombre en hebreo es Saulo, que es Saulo, Saulo. Y Saulo es griego. Así como el Mesías y Creador es lo mismo. Entonces, simplemente uno es griego y el otro es hebreo. Eso es una tontería. Puedes llamarlo Saulo toda la vida. No hay nadie cambiando su nombre. A veces verás a Lucas decir Saulo, a veces verás a Lucas decir Saulo porque da igual. ¿Cierto? Y fíjate que Dios tiene mucho esto de decir dos veces, como siempre digo. Cuando quiere llamar la atención de alguien que viene pastoral, él llama dos veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es muy de Dios esto de decir, cayó, cayó. Saulo, Saulo, Pedro, Pedro. Saulo preguntó, pero ni siquiera sé quién eres. La voz dijo, yo soy Jesús. Cuando persigues a mis alumnos, me persigues a mí. Porque es obvio que, mirando hacia arriba, o intentando mirar hacia arriba, porque había mucha luz, él pensaba, ¿cómo puedo perseguir a alguien que viene de arriba? ¿Cómo puedo perseguir, probablemente, a Dios? ¿O qué es esto que viene de arriba? Humillado en el suelo, la voz le orientó, solo. Volverás a ver cuando hables con el hombre que te enviaré en Damasco. Entonces, él estaba cerca de la ciudad cuando esto sucedió. La voz le está diciendo que continúe caminando y llegue a Damasco, porque allí habrá un hombre que hablará con él. Él intentaba ver, había mucha luz y ahora se quedó ciego. Los soldados y auxiliares de Saulo lo vieron caído, hablando solo. Pero quedaron mudos, sin entender aquella manifestación ufológica. Entonces, ellos presenciaron su caída al suelo, él hablando con una luz que ellos ni siquiera veían, y no entendían lo que estaba pasando, y sin entender, quedaron mudos. Firmado por el Creador, mira, durante 3 días, Saulo quedó
Ciego. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Por qué uso este anillo? Para siempre. Si este anillo se rompe, compro otro. Nunca dejaré de usarlo. Es todo. La explicación de todas las cosas. Hay que entender esto, ¿verdad? Verás, Ananías y Zafira murieron con una diferencia de 3 horas. Todo es 3. Todo. Y aquí estuvo 3 días, 72 horas, ciego, sin comer ni beber, aterrorizado y muy pensativo, recordando la enseñanza de Esteban. No se le pidió que ayunara. Es porque estaba aterrorizado. No podía comer ni beber. Imagina cómo era su vida, cómo fue criado. Y ahora lo que él estaba entendiendo no es así. Y él se ponía a pensar, ¿por qué escribí aquí que soy yo? Recordando la enseñanza de Esteban, qué obvio. Si hay algo en lo que estaba pensando en ese momento, era en la enseñanza de Esteban. El único hombre que fue capaz de cambiar su manera de pensar. Que le hizo reflexionar sobre la vida. Sabes, esa persona que es tan inteligente, tan culta, que nada, ni nadie le hace pensar. Pero, de repente, encuentras a alguien que te hace pensar. Fue Esteban, solo que Esteban murió, por orden suya. Y ya no estaba Esteban para hacer preguntas. Un alumno de la escuela de Jesús. En Siria, llamado Ananías, soñó con un hombre de luz, diciéndole que fuera hasta Saulo. Pero Ananías tuvo miedo por la fama de Saulo y dudó de lo que vio en el sueño. Entonces, una voz, ahora despierto, le dijo a Ananías: Ve allí, Ananías, porque he elegido a Saulo para enseñar a las otras naciones y sus gobernantes, y también a los judíos. Mira que tampoco los judíos se preocupen, él pagará. Por lo que hizo, revelaría alma, luz, que en medio de las tinieblas es luz. Esa es la matemática de Dios, la justicia divina. En tu Biblia dice: yo le mostraré a Saulo cuánto deberá sufrir por mí. Entonces, ese es el Dios justo. ¿Sabes lo que vemos hoy en las iglesias? La sangre de Jesús que perdona pecados, no importa tu pasado, lo paga todo, y además ganando una vida próspera, bendecida y protegida. Eso no existe. Porque los que son del camino, incluso en ese capítulo, hay un momento en que Lucas dice así, y los del camino. Hay un momento en que Lucas dice así, y Saulo fue a perseguir a los alumnos en Siria del camino. Los que eran del camino, los que son del camino, demuestran que son de este camino. Es decir, pasando por las mismas cosas que Jesús pasó. Entonces, mira, Jesús lo llamó, pero Jesús dijo: mira, olvidé. Olvidé que mataste a Esteban. Olvidé que hiciste todo eso. No olvidé, no. Pagarás. Pagarás. Vas a pagar con nuevas elecciones. Vas a hacer todo bien y vas a sufrir como los demás. Esteban sufrió en tu mano, ahora tú vas a sufrir en la mano de otro. ¿Entiendes cómo es Dios o no? Esto no es ojo por ojo, diente por diente. Ni siquiera es necesariamente meritocracia, para la ley de meritocracia. Es justicia. Entonces, Ananías fue y encontró a Saulo ciego y dijo: como me ordenaste, Señor, que la visión de Saulo vuelva, y que su espíritu encarne en él, para que sea el maestro de los judíos y no judíos. Inmediatamente, Saulo volvió a ver, volvió a comer y recuperó las fuerzas. Y recibió el espíritu, pero Saulo no habló en lenguas, nada de eso, solo. Se dijo así, creyendo que, en ese momento, él pasó a tener el espíritu de Jesús. Saulo pasó varios días con los alumnos de la escuela de Jesús en Siria. Como líder influyente, usó la autorización legal del templo de Jerusalén, ¿recuerdas?
para entrar en las sinagogas y contar ahora lo que el Creador hizo en su vida. Los alumnos de las escuelas de Siria decían, ¡qué increíble! ¿Cómo este hombre vino para perseguirnos y terminó convirtiéndose en un profesor de las enseñanzas de Jesús? En cuanto a los judíos en las sinagogas, ellos quedaron confundidos. Y ahora no sabían en quién creer. Porque el hombre vino para hacer una cosa y pasó a hacer otra. Después de muchos días, los religiosos de las iglesias de Damasco decidieron de común acuerdo denunciarlo como traidor. Pero Saulo se enteró del plan de ellos. Y aunque la salida de la ciudad estaba fuertemente armada de noche, a propósito, precisamente por el que estaba escondido, ya, los discípulos de Siria lo ayudaron bajándolo en un cesto, a través de una abertura en la muralla. Y ahí ves por qué. Jesús dijo que él iba a parar. Le dijo a Ananías, él va a pagar, ya está empezando a dar sus frutos. Todo lo que hizo a la iglesia, está comenzando a pagarlo. Él solo está comenzando. Entonces, esa es la matemática de Dios. Él desciende, como un agente encubierto, un agente especial, porque ser misionero es ser un agente especial, desciende escondido, en un cesto. Y esto es solo el comienzo. Revelare. Ahora, el perseguidor se convierte en perseguido. ¿Por qué? Porque está en el camino. ¿Qué camino? Camino estrecho. ¿Por qué estrecho? Porque el camino estrecho es el camino perseguido, que Jesús recorrió y dejó. Una enseñanza que contradice el ego humano, por eso, atrae persecución. Entonces, para que entiendas, no son dos caminos. Es el camino yendo y el camino de regreso, el mismo camino, el camino ancho, persigue. Camino estrecho, perseguido. Camino ancho, persigue. Camino estrecho, perseguido. Y yo pregunto, ¿en qué camino estás? Vas a decir, perseguido, pero tu iglesia no es perseguida. Tu religión no es perseguida. Entonces, tienes que responderte a ti mismo, hoy, delante de Dios. Si Aquil está en lo cierto. Si tienes razón, tienes que estar en el camino. Y el camino tiene que ser perseguido. ¿Y entonces? Cuando llegó a Jerusalén, ansioso, intentó reunirse en la escuela con los alumnos y profesores de Jerusalén, pero todos tenían miedo de él, no creyendo que fuera realmente un alumno, sino un infiltrado. Entonces, fíjate que, en un primer momento, Pedro y Juan no quisieron reunirse con Saulo, porque acababan de llorar por la muerte de Esteban, y ellos recuerda que eligieron a Esteban como diácono, que es un servidor de mesas, que es una persona, y mesa, por el amor de Dios, entiende. Es porque él va a hacer la distribución de alimentos, de dinero, de las comidas, y es lo que sucede, mataron al principal diácono, es decir, al administrador financiero, un gestor financiero de la iglesia, que era muy sabio. Y entonces, de repente, se va a reunir con este asesino. ¿Con este juez de la Biblia y del templo? ¿Quién hizo el puente? Alguien tuvo que hacer el puente entre Saulo y Pedro. Esa persona se llama Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era levita, fue levita del templo y conoció a Saulo en los tiempos del sistema religioso. Mira la importancia. Fue el único que confió en su metanoia. ¿Quién confió? ¿Quién lo conocía? Bernabé. Y, por confiar en su testimonio, lo llevó a los maestros. ¿Quiénes? Pedro, Santiago, Juan, los demás. Y les contó cómo, en el camino, Saulo vio a Jesús. Y la prueba de ello, y una de las pruebas que convenció a Pedro y Juan, fue que enseñó durante muchos días allí en la escuela de Siria, principalmente yendo a las sinagogas de Damasco, al punto de tener que salir de allí escondido en un cesto. ¿Recuerdas? Entonces, quiero decir, el hecho de que tuviera que salir escondido en un cesto, daba
Un buen argumento de que estaba siendo sincero. Podía ser un infiltrado, podía ser un agente doble. Pero, ¿y entonces? Como Bernabé era una persona íntegra, confiaron. Entonces, Pedro, Juan y los demás empezaron a creer en la conversión de Saulo y les dieron libertad para enseñar. Diferente de las iglesias de hoy a las que llegas. Veréis dentro de poco, lo voy a mostrar. Las sinagogas, en aquella época, la mayoría decían, ¿alguien aquí tiene una palabra? Y podías decir cosas que incluso no les gustaba escuchar, te daban la palabra. Sinagogas. Claro que si decías ciertas cosas, salías de allí casi muerto. Pero daban la palabra. Y aquí, en el caso de la escuela de Jesús, lo mismo. Ve que él acaba de llegar y ya le dieron libertad para enseñar. ¿Y qué hacen las iglesias por ahí? Tienes que pasar por un discipulado, tienes que estar 6 años, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años siendo observado, para luego tener libertad de enseñar. Son las locuras que crean. Así que cuando los líderes del templo se enteraron, fue una tragedia. Saber que uno de sus principales jueces del templo y de la Biblia, Saulo, ahora era también estudiante y profesor. Era también alumno y profesor del hereje Jesús. Mirad. Necesito que prestes atención a esto. Los sacerdotes, los líderes del templo, perdieron a su gran hombre, el más grande. ¿Quién era Saulo? El hombre que, realmente con violencia, iba con soldados y arrestaba, golpeaba a niños, golpeaba a mujeres, arrestaba a hombres, arruinaba familias. Y ahora este hombre ya no está de su lado. Entonces, para ellos es una gran afición. ¿No es así? Huyendo de las primeras conspiraciones en Jerusalén, observa que ahora ya es perseguido, para arrestarlo. Al ser capturado, huyó a Cesarea y a Tarso. ¿Por qué se fue? Por causa de la persecución. Entonces, fíjate que mucho de la persecución es la escuela de Jesús. ¿Cómo es eso? La persecución es la escuela de Jesús. Es la vara de Dios. Porque el ex sufre para crecer. Porque ustedes casi no son perseguidos. Nosotros somos perseguidos por lo que decimos. Pero ¿quién dice que ustedes están dispuestos a hacerlo? El ex tiene razón. Porque cualquier cosa que el ex dice no se puede decir en ningún púlpito. No se puede decir en ningún lugar. Si se dice, hay persecución. ¿Y por qué no hay persecución en el ex? Porque ustedes se callan. Porque ustedes son miedosos. Porque ustedes no tienen ese espíritu. Porque si ustedes tienen ese espíritu y van al nuevo ciclo en cualquier lugar, van a pasar por eso. Ustedes solo van por la mañana y vuelven por la noche a su camita. ¿Por qué no hacen eso? Ahora, no hay una misión yendo hoy para hacer eso. Pero está la misión de ser cristiano en nuestro tiempo. Aquella iglesia, esta iglesia que estamos viendo es la iglesia primitiva. Nosotros somos la última. Él será el primero, nosotros somos la última. Y ustedes saben que la nuestra será peor. Entonces, escuchen bien. ¿Por qué él fue a Cesarea y Tarso? Porque no podía quedarse en Jerusalén. Ahora, si todo estuviera bien en Jerusalén, él se quedaría en Jerusalén. ¿Y el mundo, cómo queda? ¿Entiendes que la persecución son demonios que vienen para Dios? Tiene que suceder. Si no pasa, por eso canto esa canción de GT, que es imposible que el Señor una a tu iglesia a través de los dones. Si el Señor vuelve, vuelve a interferir, herir este lugar. Si no hace eso, no saldrán de Jerusalén. Necesitan salir de Jerusalén. Solo saldrán si Dios los saca.
Porque los discípulos estaban allí encerrados y Jesús tenía que aparecer varias veces y decir, salgan, salgan. No entendían, no sirvió de nada. Él pidió 2 veces con cariño. Pero el único lenguaje que el ego humano entiende es la persecución. Es el camino estrecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apretar un poquito. Entonces Dios disminuye algunos centímetros. Hasta que salgas. Aunque la persecución ahora apuntaba a Saulo, todas las escuelas de Judea, Galilea y Samaria estaban en paz. Porque su principal enemigo ahora era un hermano. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? La persecución que estaba sobre toda Judea, Galilea y Samaria se fue. Porque el gran líder ya no existe. Pero toda la persecución que existía cayó sobre él. ¿Va a pagar o no? ¿Va a hacerlo? Todo aquello que él hacía para estas regiones, ahora vino sobre él. Volvió a él. Es triste, ¿no? Pero así es, hijo mío. Así es como funciona Dios. Es justicia. En la escuela, en Lida y Seroune, Pedro curó a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama. Fíjate, en la escuela de Jope, Pedro hizo el mayor milagro de su vida hasta entonces. No bastaba con su sombra proyectada que curaba a la persona sin que él supiera que eso iba a suceder. En la escuela de Jope, Pedro hizo el mayor milagro de su vida, devolviendo la vida a alguien que había muerto. Una joven llamada Tabita, que en griego es Dorcas, de nuevo, 2 nombres, porque uno es arameo y el otro griego, que era muy dedicada en vida. Piensa en una joven dedicada. Le vino alguna enfermedad y murió. Y Pedro fue allí, oró por ella, hizo igual que Jesús con la hija de Jairo. Él recordó el día en la casa de Jairo y dijo, voy a hacer lo mismo. Entonces, hasta que lo hizo igual, de verdad vale. Ahí entiendes lo que es el espíritu de Jesús. ¿Por qué lo hizo igual? Él dijo así, salgan y déjenme a solas con ella. Lo mismo. La única diferencia es que no tuvo la autoridad de Jesús para decir, niña, despierta. Él se arrodilló al lado del cadáver y dijo, Jesús, tráela. Él no tiene esa misma autoridad. Él se arrodilló al lado del hombre y dijo, Jesús, es la primera vez aquí que voy a hacer esto. Ni siquiera estoy seguro de si esto va a funcionar, pero tráela. Y, entonces, cuando vio, Dorcas volvió a la vida. Todos en la ciudad de Jope se enteraron de la restauración de la vida de Dorcas, que es lo correcto decir y no resurrección, porque resurrección es aquel que no muere más. Hechos 10. Ya que en Cesarea existía un gran jefe militar romano, pagano, llamado Cornelio. Aquí hay un pasaje de los más increíbles de la Biblia. Él y su familia eran muy religiosos, diezmadores. La Biblia dice que eran muy generosos, diezmadores y de mucha oración y calidad. Para que entiendas sus obras religiosas. Ya os lo voy a contar. ¿Por qué este centurión romano? Al igual que aquel otro centurión, llegó a Jesús. ¿Cómo llegó? A través de que llegó a Jesús. Miren, gente, les voy a decir una cosa. No sé si se están dando cuenta, pero ¿qué es eso del Espíritu de Jesús Creador? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué es este Espíritu Santo? ¿Lo están viendo? ¿Están logrando ver, como yo? El Espíritu de Dios hace la imitación, hace la referencia, hace el camino. Mira, si voy de aquí hasta Sao Paulo, por la misma BR, carretera, le diré a Jussara, pase por tal y tal lugar. Jussara vendrá de allá para acá y dirá los mismos lugares o algunos lugares, pero siempre es el mismo camino. Es el mismo camino. Eso, prueba que soy del camino. El mismo camino. Escucha. Él está trayendo a Tabita.
la vida. Y entonces, Jesús ya trajo a la hija de Jairo. Está ahí. ¿Son los mismos pasos o no? Ahí, ahora estás en la casa de un centurión. ¿Jesús no estuvo en la casa de un centurión espiritualmente? Quiero decir, ¿lo ves? ¿Es el mismo camino o no lo es? Haces las mismas cosas, estás en el mismo espíritu. La gente piensa que el Espíritu Santo es que está allí en la iglesia, la hipnosis, toca en el cerco. El Espíritu Santo es esto aquí. El Espíritu de Jesús es hacer las mismas cosas que Él. Entonces, aquí tienes a este hombre que era muy dedicado, y su familia también. Y un día, firmado, a las 3 de la tarde, porque era la hora de la oración. Yo creo piadosamente que este hombre y su familia se reunían en casa como desilegiados, porque no podían, al igual que los samaritanos, asistir al templo. ¿Qué sucede? Ya lo contaré. Aún no. No ha llegado el momento de dar el spoiler, pero no voy a dar spoiler, pero así, este hombre creía en Jesús, pero aún tenía costumbres paganas. Su manera era pagana. Su forma de adorar a Dios era pagana. Pero recordaba a Jesús y al Dios de los judíos. Presta atención. Presta mucha atención. Entonces, este hombre quería, por supuesto, ir al templo. Pero, incluso siendo un jefe militar poderoso, no podía. Porque el templo no lo aceptaría allí. ¿Entiendes o no? El templo no aceptaba recaudadores de impuestos. El templo no aceptaba samaritanos. El templo no aceptaba paganos. ¿Entiendes o no? Entonces, ¿qué está haciendo a las 3 de la tarde? Rezando. ¿No quería estar allí en el templo? Él es de Cesarea, podía ir hasta allí. Podía ir al templo. Rezar. Pero no puede. Entonces, hacía sus oraciones sin iglesia en casa. Un hombre de luz se le apareció. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, firmado. Y dijo, toda tu devoción es conocida por el Creador. Ahora, envía a algunos hombres a Jope para traer hasta ti a un hombre llamado Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, cerca del mar o frente al mar. Era un hombre que trabajaba con cuero y era rico y tenía una casa frente al mar. Prácticamente eso. Una casa, incluso, que tenía una terraza, con vista al mar. Escucha bien lo que voy a decir. Y la verdad relativa o no es. ¿Cuál es la visión de Dios a través del hombre de luz? Sobre él. Su devoción es conocida. Él no era del templo. Él no frecuentaba el templo. Él no era de la iglesia. Él no fue a la iglesia. Pero su devoción y la de su familia eran conocidas. No eran de ninguna iglesia, de ninguna religión. Ya habían sido paganos, pero ahora eran de una religión creada por ellos mismos, porque se quedaban en casa, porque no tenían a dónde ir, y, sin saber a dónde ir, adorando a Dios en casa. El ángel dijo, toda tu devoción es conocida por Dios. Es hermoso, ¿no es así? Sí, va conociendo Dios. Va conociendo a Dios. Y es curioso cómo Dios hace las conexiones, ¿verdad? Ananías. Va hasta Santo. Santo. Va hasta Araneas. Aquí, Pedro. Va hasta Cornelio. Cornelio. Va hasta Pedro. Es el Dios de las conexiones. Cornelio, muy asustado, llamó a 2 empleados y a un soldado. Haz con el dedo ahí, 2 empleados. Un soldado. Hace 3. En quien confiaba y pidió que fueran corriendo a Jope a traer. Pedro. Cerca del almuerzo, Pedro no estaba allí, hospedado hace días. Pedro estaba allí días y él se quedaba esperando allí, a que el almuerzo estuviera listo. Un hambre, cerca del mediodía. ¿Y dónde se quedó él?
relajándose, viendo la playa. La casa era bonita, casa de rico. Se quedó en la terraza, mirando al mar, al cielo, meditando. Tu Biblia dice, orando, pero él estaba meditando. Escuchando las gaviotas. Un hambre. Y Dios aprovechó ese hambre suyo para darle una lección. Esperando a que la comida estuviera lista, miraba al cielo en la terraza de la casa de Simón, recordando las maravillas que el Espíritu de Jesús hacía a través de su vida, como incluso traer de la muerte a una alumna fallecida, Talita. Emocionado, cayó en éxtasis. Y quiero que entiendas, porque cuando el profesor Acos habla, la emoción solo puede venir después de que la razón esté clara. Pero debe haber emoción. Si la razón está clara, hay emoción. Y en el ex, sois horribles. Erais de la iglesia, os caíais, llorabais, hacíais de todo. Ahora estáis secos. Y el profesor Águila aquí se las ingenia para decir, vamos, gente. 72, vamos, gente. Y no dejáis fluir. Y él está en éxtasis, caído en el suelo de la terraza, emocionado, meditando. Porque está increíblemente emocionado al recordar que, a través de sus manos, una niña volvió a la vida. ¿Sabes lo que es lograr que una niña vuelva a la vida? Como hizo Jesús. Escuchar a Jesús decir, mira, después haréis las cosas que yo hago. Es una cosa. Otra cosa es ver, a través de tus manos, que las cosas suceden, como las de tu maestro. Y él estaba emocionado, muy emocionado por todo eso. Y con hambre. Entonces, mirando hacia arriba, con lágrimas, vio el cielo abrirse y una manifestación ufológica, con un enorme cubo blanco brillante. Traía toda clase de cuadrúpedos, así como reptiles de la tierra y aves del cielo. 3 deltas, cuadrúpedos, reptiles y aves. ¿Y adivina quién estaba dentro de ese cubo blanco, brillante? Animales, que es la Torá que decía la Biblia. Animales impuros, como carne de cerdo, como pescado sin escamas, como pollo. El pollo en el cubo blanco, el bagre, el cerdo. ¿Por qué? ¿Cubo brillante? Porque la Biblia dice que es como una sábana blanca brillante con 4 puntas. No es una sábana, es como una sábana. Si alguien viera un cubo blanco descendiendo del cielo, ¿qué escribiría? No entendí nada de eso. En aquella época no había tecnología. ¿Qué escribiría? Es una sábana. Es como paloma, es como viento, es como fuego, es como... Entonces, en tu Biblia está bien claro, como una gran sábana. Qué lindo sol es ese, ufología. Entonces oí una voz que decía desde dentro del cubo, Pedro, levántate, mata, ¿no tienes hambre? Y haz tu almuerzo. Imagina un hambre de esas llorando, esperando que esté listo. Tantos animales dentro de ese cubo, y él diciendo, tengo hambre, pero espera un momento. El hambre es una cosa, ahora, lo que hay dentro de ese cubo, ahí. No se puede. Pedro respondió, nunca, Señor. Ya entendió que todo aquello era divino y dijo, yo obedezco los mandamientos de la Biblia. Jamás comí y jamás comeré. Animales impuros. La voz le habló por segunda vez. Pues, nunca más llames de mundo. De pecado, lo que yo purifiqué. La tercera vez, ¿está firmado o no? Sí. La tercera vez, el cubo blanco brillante con los animales fue recogido al cielo. Y él sabe muy bien quién lo llamaba 3 veces. Mientras Pedro
Estaba reflexionando sobre todo esto, que era mucho para su cabeza. Los hombres enviados por Cornelio descubrieron dónde estaba la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y una voz le habló dentro de su conciencia. 3 hombres, firmados o no, vinieron a buscarte. Ve con ellos. Es muy firmado, ¿verdad? Al día siguiente, Pedro partió con los 3 y algunos alumnos más de la escuela de Jope. Aquí no dice cuántos, pero más adelante dirá que son 6. 6 más 3, 9. Cornelio, ansioso, preparó un gran encuentro con sus familiares y amigos más, cercanos, más íntimos. Hizo una fiesta, un banquete, para recibir a Pedro. Revelaré. La tradición del primer siglo cuenta que este jefe militar ayudó en la crucifixión de Jesús, pero al presenciar las señales que ocurrieron allí, comenzó a seguirlo, sin asistir a la escuela de Jesús con los discípulos y sin poder asistir al templo de los judíos. No es así, sí. Eso es tradición. La tradición dice que este hombre había abandonado los rituales paganos porque estaba comenzando a entender la verdad. Estaba comenzando a entender la verdad, pero no sabía cómo hacerlo. Y servía a Dios de manera desordenada. Es hermoso, ¿verdad? Cuando Pedro estaba entrando en la casa, Cornelio se dirigió hacia él y se postró a sus pies, queriendo adorarlo. ¿Por qué hizo eso? Sin saber cómo actuar, aún con costumbres paganas en su mente. Entonces, eso no es de judío, eso es de pagano. El pagano tiene mucho respeto por los maestros. El oriental, el pagano, todas las personas que viven de Jerusalén hacia allá, reverencian a un profesor que les enseñó toda la vida, hasta morir. Del occidente hacia acá, es decir, de Jerusalén hacia acá, del occidente, es todo un grupito ingrato. Crítico, escéptico, problemático, que no sabe agradecer, profesor. Entonces, allí, ¿qué hizo? Se lanzó a los pies de Pedro, porque todavía tenía esas costumbres en la cabeza. Entonces, Pedro tomó sus brazos, lo levantó de sus pies y dijo, aunque sea profesor, soy un hombre como tú. No tienes que adorarme, nada de adorarme. Entonces, Pedro comenzó a enseñar. Ustedes saben muy bien. Miren, gente, miren, es algo así. Es muy increíble esto aquí. Voy a hacerles una pregunta. Respondan. ¿Pedro ya tiene el Espíritu Santo? Sí. Todos ellos allí ya tienen el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo incluso hablando en idiomas, como prueba de que lo recibieron. Vean cómo son las cosas, ¿verdad? Se enseña en las iglesias que, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya lo sabes todo. Ya está salvo, ya está bien, ya tiene el nombre escrito, ya entendió todo, Él te guía todo, te orienta en todo. Ellos estaban con el Espíritu Santo y no sabían nada. Porque el Espíritu no es ese plasma eléctrico que te guía, que te toma místicamente. Pero son las enseñanzas que aún tienes que evolucionar. Tienes que evolucionar en sabiduría para entender cómo son las cosas. Y mira, solo esta enseñanza humilde de Pedro. ¿Sabes lo que Pedro dijo así? No, yo no soy hombre, como tú. Él estaba destruido. Ese día, aquí, Pedro estaba acabado. El ego de Pedro estaba destruido. ¿Quieres ver? Sabéis muy bien que un judío no debería estar aquí sentado con paganos, cenando con paganos o incluso visitar a un pagano. Ni eso puede. Incluso yo, habiendo caminado con Jesús 3 años y medio y siendo un maestro de su escuela, solo, entendí esto hace pocas horas. Solo, ahora,
Entendí que Jesús vino a traer una nueva Biblia. Allí estaba el cubo blanco brillante de la nueva Biblia. Y no existen paganos profanos, impuros, laicos o indignos. Porque hasta entonces, ¿qué aprendió Pedro toda su vida desde niño? Pagano, hereje, blasfemo, profano, Pedro, impuro, laico. Así es como el sistema califica y diferencia. Emocionado, Tevio continuó, solo hoy entendí que no. Hay acepción de personas que me equivoqué, que juzgaba y aún condenaba por los preceptos bíblicos. ¿Qué aprendí desde niño? ¡Qué tragedia! ¡Qué cosa increíble! Como alguien solo va a entender mucho tiempo después. Y voy a decirles, Pedro aún no entendió. Entonces, esto aquí es un pasaje para quien valora. Una trampa. Solo un sabio ve. Porque la mayoría no me va a entender. Ayer pagué un curso para actualizar mis conocimientos de SEO. Lo puse a disposición aquí para Luisa, para Amanda, para Werner, que lo van a ver conmigo. Y van a aprender cuáles son las herramientas. Una de las primeras herramientas que vi ya el primer día. En la gran clase de un profesional, él dijo, mira, en este momento, el algoritmo. Quiere que tus primeros 3 segundos sean increíbles, que las personas no se desconecten y que el título, la descripción, el nombre, todo tiene que ser muy simple y muy fácil. Y tiene que ser por puntuación, que es lo que a la persona le gusta ver. ¿Qué es lo que a la persona le gusta escuchar? ¿Qué es lo que la persona está buscando? Es decir, es así, el algoritmo funciona para el ego. Entonces, vas a decir, profesor, ¿por qué solo hay 600 familias viendo en vivo y habrá 10.000 mañana y como máximo 50.000 dentro de 5 años? ¿Por qué? Quizás más. La primera clase de la universidad de la es 130.000, pero luego va disminuyendo. ¿Quién llegó al final? Lo que quiero decir es, ¿por qué? Porque el algoritmo solo sirve para respaldar tu ego. Es lo que te gusta, lo que el algoritmo respalda. Entonces, todo lo que es difícil de entender, el algoritmo no elimina. ¿Y cuál es el vínculo que estoy haciendo aquí? Es eso, gente. La comprobación de lo que estoy diciendo es muy difícil. Enciende el ventilador. Es muy difícil. Solo aquí vas a conseguir pruebas de que el Akio está en lo cierto desde el principio. Cuando digo que ellos hicieron, sacaron la suerte, mal. Que ellos doblaban el hielo rezando, mal. Que ellos sustituyeran a Judas por Matías, mal. Que ellos ayunaban, rezaban y ponían manos, diciendo, recibe el Espíritu Santo. Ni siquiera necesitaban imponer las manos. Verás, la imposición de manos es hermosa, es bonito. Pasa, Gray, que es hermoso. Es poético. Pero ni eso es necesario. A veces es como digo, no cuando vamos a pescar. Muy raramente cuando vamos. Cuando no hay peces. Haces de todo. Cambias el cebo, pones más anzuelos, pones la idea, cambias para aquí, cambias para allá, cambias el barco. Convences al capitán para llevar aquí, llevar allá, haces esto, haces aquello. Haces todo lo que está a tu alcance para conseguir atrapar algo. Pero cuando hay, como les mostré aquí desde la nave nodriza, la gente pesca al pez. Incluso sin cebo. Solo lanzan, cogen el anzuelo y pegan el pez. ¿Por qué él? Porque está ahí. Eso es lo que estoy diciendo. En ese tiempo aquí había peces. En ese tiempo aquí Dios estaba interviniendo. En ese tiempo aquí me hacía falta decir así. Y el nombre de Jesucristo 3 veces. Y tocando mi mano en ti y poniendo aceite y agua para comprobar. Para que no salga mal. No hace falta. En tiempos en que Dios está interviniendo, no necesitas hacer nada. Solo con que pases, las cosas suceden. Entonces, hoy que no sucede, hay que poner más agua, más aceite, gritar más, hablar de nuevo, levantarse, sentarse, hacerlo de nuevo.
¿por qué no lo hace? ¿Te entiendes? Y aquí este reconocimiento de Pedro, incluso teniendo el Espíritu Santo, de que estaba equivocado, prueba que muchas cosas estaban mal. Entonces la gente dice, la Biblia es sagrada, está escrita en la Biblia, es la palabra de Dios. Y se acabó. ¿Quién es el ateo para ir en contra? Pero Pedro aún no sabía. Es la palabra de Dios porque es el registro de un hombre evolucionando. Es el registro de un profesor en evolución. Pero él no sabía. ¿Qué vas a elegir? Si tomas la biografía del ateo, el ateo de 2012, el ateo de 2024 y el ateo de 2036, ¿cuál ateo prefieres? Mira allí el Baú Octubre de 2012 con una historia. Pero prefiere el ateo de hoy, porque es el ateo que ha evolucionado. Y hay gente de las iglesias que se queda allí, yo quiero ese ateo. Yo quiero ese Pedro. Pero para con eso, hombre, tenemos que querer a la persona que ha evolucionado, no a la persona que no ha evolucionado. Entonces todo el mundo se queda mirando la Biblia y deseando el periodo intertestamentario. Dios mío, ese periodo es transitorio, todavía. ¿Qué queréis? ¿Abrir la iglesia de Juan el Bautista? ¿Cómo voy a quedarme con la iglesia de Juan el Bautista si Jesús ya vino? ¿Y cómo voy a quedarme con la iglesia de Jesús Creador si Pedro y Pablo ya han evolucionado? ¿Lo entiendes? Jesús evolucionó. Juan el Bautista. Vaya, escribe eso ahí. Escribe, escribe, escribe. Jesús evolucionó. Juan el Bautista. Pedro evolucionó, Jesús. Pero ¿cómo es posible evolucionar? Jesús fue el propio Jesús quien dio autoridad a Pedro para evolucionar. Evolucionó lo que hice, ahora va. Evolucionó Jesús. Y Pablo evolucionó a Pedro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedaré con el allá atrás? ¿Me quedaré con el más evolucionado? ¿Estoy allí? Sí. Entonces todo lo que estoy diciendo aquí es muy profundo. Ahí Pedro continúa, Jesús vino para todos, de todas las naciones. ¿Tardaste en entender, verdad, Pedro? Donde haya un hombre justo, como tú, Cornelio, y tu familia, allí habrá una escuela de Jesús. Quiero decir, esto es una iglesia. No tienes lugar allí en el templo, pero esto aquí es una iglesia. Escribe ahí, Cornelio sin iglesia. Es este sistema que nos esclaviza con dogmas el que mató a nuestro Maestro Jesús. Pero él venció a la muerte y comimos y bebimos con Jesús después de que resucitó de los muertos como prueba. Y él nos mandó enseñar la verdad a todos los pueblos. Y hoy, la salvación ha llegado, incluso a vosotros, paganos. Así como llegó a nosotros su Espíritu hace algunos meses en Jerusalén. Cuando Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu de Jesús se encarnó en todos los paganos romanos que estaban allí también. Revelaré. Quiero decir, el Espíritu encarnarse en ellos. Cuando le estaba diciendo eso, ¿ves cómo es el Espíritu, verdad? La manifestación aquí, que digo del Espíritu, tuvo idiomas de nuevo. Por eso digo, la manifestación, la señal de la prueba, tuvo idiomas de nuevo. Y esperó a que Pedro concluyera. Cuando Pedro concluyó, no fue Pedro quien dijo, ahora. Ha llegado el momento del pase del rey, que voy a pasar el Espíritu Santo. Él estaba terminando de hablar. Cuando él estaba terminando de hablar, él comenzó a ver y oír a Cornelio y su familia, hablando en otros idiomas, llorando. Ninguna iglesia enseña esto. Hechos 10, al igual que Hechos 2, es el Pentecostés de los paganos. Es el segundo Pentecostés. Hechos 2, judíos. Hechos 10, paganos. Así como Pedro fue prejuicioso, incluso después de caminar con Jesús, así también lo son millones. Incluso diciendo ser cristianos del Evangelio. Lo mismo. Si hasta Pedro fue prejuicioso,
Los judíos cristianos se quedaron admirados al ver a no judíos también hablando en otros idiomas, con lágrimas en los ojos. Porque los 6 que vinieron con él se quedaron, perplejos, diciendo, ¿cómo puede ser? Pensábamos que era solo para nosotros. Entonces Pedro, emocionado, dijo, ¿cómo podría yo negarles el Espíritu de Jesús? Después de ese encuentro, pidieron al profesor Pedro que se quedara con ellos algunos días con Cornelio. Hechos 11. Los otros profesores de Jerusalén y los alumnos de toda Judea oyeron hablar. ¿Y los paganos? Allí, en la casa de Cornelio, también habían recibido el Espíritu de Jesús, y la mayoría se quedó maravillada. ¿Cómo? Siempre la mayoría. Queda encantada. ¿Cómo fue el encuentro allí? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sin embargo, algunos conservadores, cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron, diciendo, entraste en la casa de paganos, que no obedecen los mandamientos de Dios y de la Biblia, y aún cenaste con ellos. ¿Lo ves? Todo era perfecto en aquel tiempo. Es igual hoy. Ahora lo entiendo. Realmente lo que Jesús dijo, Pedro hablando, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para oponerme al Creador? ¿Quiénes sois vosotros para querer su Espíritu? Solo para vosotros. Al escuchar eso, los críticos se callaron. ¿Ves? ¿Es diferente de hoy? La mayoría siempre recibe de buen grado, con buena intención, pero siempre hay críticos. Y esos críticos, aquí incluso tenían nombre, eran de un partido, de un entendimiento diferente dentro de Jerusalén. Quiero decir, pertenecían a la escuela y se decían cristianos. Los alumnos que huyeron de la persecución de Saulo, cuando aún era parte del sistema religioso, ahora estaban iniciando escuelas en Fenicia, Chipre y Antioquía. Sin embargo, solo hablaban de la verdad a los judíos, porque aún no habían entendido lo que Pedro entendió. Entonces, mira, había gente yendo a Fenicia, Chipre y Antioquía y enseñando solo a judíos. Pero estaban obedeciendo lo que Pedro les enseñó, enseña solo a judíos. ¿Entendido? No sé dónde estaba Pedro. ¿Dónde estaba su cabeza? No sé si en su mujer, no sé en quién. Que no escuchó a Jesús decir más de 72 veces que irían a todas las naciones. No sé dónde estaba Pedro. ¿Cuántas veces nos dijo, te quedarás en Jerusalén, pero irás al mundo? Y él no entendía ese mundo. Difícil, ¿verdad? Entonces, algunos, sabiendo de la actualización, del entendimiento que Pedro obtuvo, ¿hay actualización o no hay? Evolución. Fueron hasta Chipre, Fenicia y Antioquía, y también enseñaron la verdad a los griegos, griegos y paganos. ¿Lo entendiste? Fue un grupo a enseñar solo a judíos. Entonces, ahora que hubo una actualización en Jerusalén, enviaron otro grupo de profesores diciendo, vamos a reenseñar. Vamos a actualizar esto. El exlevita, ahora profesor Bernabé, pasó por Antioquía, luego fue a Tarso a buscar a Saulo y, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, donde estuvieron un año entero enseñando. Fue en Antioquía que, por primera vez, los alumnos de la escuela de Jesús comenzaron a ser llamados cristianos. Revelar. Mira, ahora. La gran tribulación GT en el NT, Nuevo Testamento, la GT de Vaccinius, en la iglesia del primer siglo. Todos los días el profesor hace GT y ustedes se quedan así. ¿Qué es esto? ¿Quieres saber qué es esto? En aquellos días, un hombre con gran visión, llamado Agabo, fue de Jerusalén a Antioquía.
Agabó, en una reunión, vaticinó que habría gran hambre sobre el Imperio Romano, y esto se cumplió poco tiempo después, durante el reinado de Claudio. ¿Entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Había vaticinio o no había? Sí. ¿Y se cumplió o no? ¿Se cumplía? Sí. ¿Y estaban actualizados en geopolítica o no? ¿Estaban al tanto de la geopolítica o no? Sí. ¿Lo ves? Ahí te quedas frunciendo la nariz. Entonces, Bernabé y Saulo hicieron una gran colecta debido a esta profecía, pidiendo a cada uno según sus posibilidades financieras. Y enviaron gran ayuda para los alumnos que estaban pasando hambre en Judea, a través de algunos profesores responsables de la distribución del dinero. Esta Biblia menciona presbíteros, pero son solo hombres idóneos, responsables, no tienen el título de presbítero con credencial, ni anciano. Sentimiento, todo mal, todo mal. ¿Y nosotros no hacemos eso aquí en Ex? Muy raramente, cuando hay una tragedia, lo hacemos a nivel nacional y siempre lo hacemos a nivel local. Quiero decir, regionalmente lo hacemos. Si hay tragedia, no es así. Aquí hay una gran hambruna. Tiempos difíciles, tiempos diferentes. El gobierno no ayudaba a nadie, moría. El rey Herodes mandó encarcelar, capítulo 12, algunos discípulos de Jesús. Y mandó matar a otro mártir, a espada a Santiago, hermano de Juan. Y la intención era matar a Pedro, principalmente al líder principal, durante la distracción de la fiesta religiosa de los panes sin levadura, con el fin de agradar a los líderes del templo. Ya lo entenderéis todo. Pedro fue arrestado. ¿Y cómo sabían que, la primera vez, había escapado de forma inexplicable? ¿Recuerdas? De forma chica. Ahora, él estaba custodiado por 4, ahora él era. Fue custodiado por 4 escoltas, de 4 soldados, cada una. Es decir, su fama creció, ¿verdad? ¿Cómo es que escapó aquella vez que solo había 2, verdad? Ahora vamos a poner 4 escoltas y 4 soldados, cada una. No es así. ¿Qué quería Queiroz? Matar a Pedro, que es el principal sustituto de Jesús, igual que Jesús durante la Pascua. Ese es el camino. El camino de Jesús. Morir como su maestro en la Pascua. ¿Será que ha llegado la hora? Apenas ha comenzado. Aquí estamos 1 año y medio después de Jesús. Apenas ha comenzado, ¿ya va a morir? El día del juicio, Pedro estaba durmiendo, esposado entre 2 soldados. Esposas de hierro, ¿eh? Cuando un hombre de luz iluminó la prisión, tocó a Pedro para despertarlo y dijo, rápidamente, levántate. Inmediatamente, las esposas cayeron de sus muñecas. Mira qué divino. Más allá del tiempo, espacio y materia, Pedro lo siguió, sin saber que era real. Lo que se hacía por medio del ángel, porque parecía estar dormido. Entonces estaba confundido, pensó, ¿y ahora? ¿De nada? ¿Despertar en una prisión de esta manera? Otra vez. ¿Un ángel va a sacarlo de la prisión otra vez? Va a volver loco al sistema, ¿no? Va a aumentar cada vez más el precio por su cabeza, ¿no? Se va haciendo cada vez más famoso. Entonces estaba confundido, estaba pensando, estoy en un holograma, hologramación, ¿qué es esto aquí? Ahora ya no sé si realmente estoy despierto. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Este se abrió por sí mismo para ellos, y pasaron. Habiendo salido, caminaron a lo largo de una calle, de repente, el hombre de luz desapareció. Lo vio fuera de la prisión. Y él
Ya estando afuera, el ángel desapareció. Cuando el ángel desapareció, Pedro cayó en sí y corrió llorando hasta la casa de María, madre de Juan Marcos, que es el autor del segundo evangelio, alumno de Pedro, que escribió el evangelio. Es decir, es este Marcos quien le ayudó a escribir sobre la historia de Jesús, porque allí lloraban la muerte de Santiago. Y pedían al Creador que, si era posible, Pedro no muriera. Es decir, ya está la orden de ejecución de Santiago. Ahora vamos a perder. También a Pedro, el principal, nuestro profesor principal. ¿Será que Jesús quiere esto? Ni siquiera ha comenzado. Nuestro trabajo está tan bonito, todo está tan bonito y va a morir. Una esposa, llorando, las mujeres llorando, una noche de velorio. Y de tristeza, pensando que Herodes es implacable, va a matar a Pedro. Y ahora, ¿será que Jesús lo libra de nuevo? Entonces, Pedro corrió llorando hasta allí, porque sabía. Golpeó la puerta del pórtico y la sirvienta, de nombre Holt, vino a atender. Mira bien. En cuanto ella reconoció la voz de Pedro, se emocionó y asustó tanto. ¿Qué pensó? ¿Y ahora? En lugar de abrir la puerta, volvió allí y les dijo, Pedro está aquí. Y Pedro continuó golpeando. Imagina, Pedro también estaba desesperado, porque hay policías por todas partes, buscándolo, tal vez. Puede que ya hayan descubierto que se escapó, y ella no abre la puerta. Algunos dijeron, chica, es imposible, Pedro está preso. Cuidado, puede ser una trampa, puede ser alguien fingiendo ser Pedro. Puede ser alguien haciéndose pasar por la voz de Pedro aquí, quiere entrar aquí dentro y arrestar a más aquí. Pero Pedro continuó golpeando. Imagina a Pedro golpeando y diciendo, ¿pero qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué no se abre esta puerta? Y al reconocer su voz, ahora sí, los otros vinieron, abrieron perplejos, gritando muy alto, Pedro, Pedro, Pedro. Las mujeres gritaron, ¿verdad? Cuando las mujeres gritaron, él dijo, silencio. ¿Tenéis idea? Estoy escapado de la cárcel, de la prisión. No fue Herodes quien me soltó, no. Quien me soltó fue el ángel de nuevo. Y les contó cómo escapó milagrosamente de la prisión. Pedro salió de allí y se fue a otro lugar por seguridad. No quiso dormir allí, de lo temeroso que estaba, sabiendo que Herodes es implacable. Por la mañana, ¿te imaginas el gran alboroto que ocurrió entre los soldados? Y comenzaron una búsqueda, por orden de Herodes, para encontrarlo. Herodes se enfureció tanto, con la segunda vez que Pedro escapó, que mandó matar a todos los guardias de la prisión. Entonces, ¿te imaginas? Esas noticias llegaban a la iglesia, a la escuela de Jerusalén. ¿Te imaginas el temor, verdad? Herodes mandó matar a todos. Pedro ahora necesitaba permanecer escondido, pero Herodes, vistiendo sus trajes reales, se sentó en su trono e hizo un discurso al pueblo en un día muy importante de su gobierno. Lucas incluso da los detalles de una situación que estaba ocurriendo y aquí viene. Una revelación política. Nunca más verás a Herodes como antes. Revelación. Vosotros vais a seguir mis pasos. La persecución será una parte siempre presente de vuestro ministerio. Y vais a saber lo que realmente significa entregar vuestras vidas. Muchos seguidores, fanáticos de la figura política de Herodes, gritaban mientras él daba su discurso. Dios por encima de todo. Ouroboros político. Si nunca has visto los documentales sobre la vida de Hitler, fue Hitler quien creó esta frase. Ahora, en el mundo moderno, Dios por encima de todo, padre, familia. Mussolini. Ahí vas a decir, profesor Raquel, lo siento, pero en mi Biblia no está así, lo vas a entender. En tu Biblia dice que Herodes, e incluso hicieron canciones y predicaciones, murió porque no dio gloria a Dios.
Pero no es eso lo que dicen los originales. Nadie allí es de la gloria a Dios. Es un discurso político. ¿Glorificar a Dios es político? Es de tu iglesia, que crearon hace 100 años. Tu iglesia creó gloria a Dios. Nadie dio gloria en la sinagoga. Gloria a Dios. Gloria a Dios fue creada hace 100 años. ¿De dónde viene gloria a Dios? La gente confunde. En su iglesia hay gloria, gloria, gloria. Gloria. Ahora piensan, si Herodes hubiera dicho gloria a Dios. Nada de eso. El pueblo decía, Dios, por encima de todo. ¿Conoces a esos fanáticos de Trump? Dios está con Herodes. La mayoría de esos seguidores eran de las iglesias. Solo tienes que leer el principio del capítulo, lo entenderás. El comienzo del capítulo muestra que estas personas estaban felices con las persecuciones de Herodes sobre los maestros y alumnos de Jesús. ¿No dije que estaban devastados por perder a Saulo, el perseguidor? Entonces, sin Saulo, los líderes del templo ahora celebraban que Herodes reemplazara a Saulo en esa función. Herodes es mucho más poderoso que Saulo. Lo era, pero no había nadie que tuviera el valor de perseguir a los herejes, de matar a los herejes. Entonces mandó matar a Santiago a espada, hasta que, por fin, hay alguien con valor. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Ellos celebraron. Mataron a Jesús, celebraron. Y llamaron a Pilatos cobarde. Porque Pilatos era más de izquierda. Y Herodes era de derecha. Dijeron, Pilatos es un cobarde, quería salvar a Jesús. Casi salva a Jesús. Menos mal que lo conseguimos. Matarlo. Ahora, Herodes es bueno. Yo voto por Herodes, porque Herodes es bueno. Herodes mata de verdad. Estaban felices con Herodes. Escuchad esto, gente, es increíble, maravilloso. Negocio pelón, es todo. Herodes, mientras hacía su discurso político, inflamado y era glorificado por sus electores, fue herido por el ángel de la muerte. ¿Para quién dijo que no hay ángel de la muerte? Que vea la serie Ángel de la Muerte. Aquí dice que fue un ángel quien lo hirió. Un ángel lo hirió. Un ángel de la muerte lo hirió. Y cayó siendo llevado inmediatamente al palacio, al hospital. Y la prueba de que tengo razón es que su mujer dijo que cayó y fue comido por bichos. Cayó y fue comido por gusanos. Está mal revelar. Alma, Luque en medio. El historiador Flavio Josefo, que es muy respetado por todos los teólogos de todas las iglesias, dijo que fue llevado al hospital del palacio, como si fuera el hospital Albert Einstein. Hoy, internado entre la vida y la muerte, tomado por un gran dolor en su abdomen durante 5 días. El ángel lo hirió para que muriera lentamente. Él estuvo 1 semana internado. Y los gusanos comiéndolo por dentro. Y él, de tanto dolor en su abdomen, falleció. Eso está en el libro Antigüedades 19. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ahí tu Biblia lo presenta así, truncado, y tú crees en todo lo que está ahí. No sea verdad, pero la traducción está truncada. Él dice, cayó de inmediato, murió. No hay manera de que los gusanos coman a la persona de inmediato. ¿Cómo es que cayó y los gusanos ya lo agarraron y empezaron a comer? Hay que conocer antes. Entonces, de la misma forma, tampoco es que murió porque no glorificó a Dios. No es eso. Ahí, es un resumen de la historia. No es exactamente así. En realidad, lo que la gente estaba diciendo es, Dios está con él, Jehová está con él, decían los judíos. Jehová está con él porque mata a los herejes. Dios, por encima de todo, es esa visión de la patria, la familia, la iglesia. Él está de nuestro lado, está en nuestro sistema, está en nuestra visión política, está en nuestra visión conservadora, está a favor de la Biblia, está a favor de la palabra de Dios, es conservador. Herodes hacía, y una cosa que tienes que entender, Herodes solo mataba cristianos. Porque le convenía. Políticamente. Veía que ganaba. Apoyo popular, entonces mataba. Entiende eso, mira cómo nada ha cambiado. La historia es la misma, las cosas son las mismas. Es la misma historia, es lo mismo. Mira,
Si es solo por tu Biblia, nunca entenderás lo que realmente sucedió. Pero ahora todo quedó claro. Revelaron sin Saulo, perseguidor, ahora partidario, y sin Herodes, Pedro podía respirar y volver a enseñar la verdad libremente. Mira lo que hace Dios. Porque el ángel de la muerte mató a Herodes, el hombre del banco de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mató a Herodes, el hombre del banco de la Biblia, ese Agage? ¿Por qué Dios lo mató? Porque si no, Pedro iba a morir. Entonces, involucraba a todos. Y porque involucraba a todos se iba a perjudicar a todos. Aquel que quiso tocar murió. ¿Lo ves? En la escuela de Antioquía, capítulo 13, estaban los profesores Bernabé, Simeón, Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que fue criado con quién. Político fallecido, Herodes. Con Herodes, fallecido y Saulo. Entonces, aquí había incluso un profesor, que fue criado por Herodes. Es decir, él fue del sistema político, fue del sistema religioso, fue de la casa de Herodes, y ahora era un profesor en Jesús. Un día decidieron elegir entre ellos a Saulo y Bernabé, con la ayuda de Marcos, alumno de Pedro, para la difícil misión de ir a las sinagogas judías de varias partes del mundo y enseñar la verdad sobre Jesús, el Cristo. Ellos fueron, pasaron por muchas ciudades hasta que llegaron a Pafos, y allí encontraron a un medium curandero llamado Alimas, conocido como Bar Jesús, hijo de Jesús. Él era el mentor espiritual del gobernador Sergio Saulo, un hombre muy culto e inteligente, que quería saber más sobre lo que Saulo enseñaba. Entonces, escuchó hablar de las cosas que Saulo enseñaba y dijo, tráelo para mí. Principalmente, no solo por lo que Saulo enseñaba, sino por quiénes eran ellos. Porque, ¿quién es Bernabé? Un levita. ¿Y quién es Saulo? Un juez de la Biblia. Imagina a una persona que fue levita del templo y ahora es profesor de Jesús. Imagina a una persona que era juez y teólogo del templo del Sanedrín y hoy es profesor de Jesús. ¿Eso llama la atención? Entonces quería saber quiénes son. Llámales. Saulo comenzó a enseñar al gobernador. Entonces aquí tienes, ves, la gente sale del sistema, hoy odia la política, odia todo. Si no recuerdas, en Hechos 9, cuando Jesús habló con Ananías y habló con Saulo, allí, cuando Jesús le habla, dice así, te quiero para todas las naciones, para los judíos y para los reyes de la tierra. Él fue llamado para hablar con los gobernantes. No tenemos que huir de la gobernanza, tenemos que hablar con los gobernantes. Saulo comenzó a enseñar al gobernador, pero viendo que conseguía, persuadirlo con sabiduría, lleno de envidia, comenzó a criticar. Aquí, falta un punto aquí, Saulo comenzó a enseñar al gobernador, pero, ¿y Limas? Viendo que conseguía persuadirlo con sabiduría, viendo que Saulo conseguía persuadir al gobernador con sabiduría, lleno de envidia, ¿quién? El medium, mentor espiritual del gobernador. Comenzó a criticar y a interferir mientras Saulo enseñaba. Ahora lo corregí, ¿lo ves? Mira bien. Estas cosas son increíbles. El mundo no ha cambiado nada. Si no lo sabéis, Lula tiene mentores de Umbanda, Candomblé, que Fanfa lleva allí. Michele tenía mentores que son pastores de la iglesia bautista. Todo líder de una nación tiene mentores espirituales. Putin tiene, Netanyahu tiene, rabinos. Putin tiene un gran mentor espiritual. Ya lo hemos mostrado aquí. ¿Lo entiendes? Todo el mundo tiene un mentor espiritual. ¿Os acordáis de que me seguía allí, él, que murió en Estados Unidos? Olavo de Carvalho. Mentor de Bolsonaro. ¿Quién es el mentor de Trump? Es Steve Bannon.
¿Es eso? ¿Lo entiendes? Entonces, aquí, este es un hombre que era así. La audiencia era el asesor espiritual en sacerdote. Imagina a ese Limas, engañaba y vivía de eso. Vivía en el lujo, diciendo que los espíritus hablaron con él. Los espíritus me dijeron que todo saldrá bien, gobernador. Esas cosas, vivía de eso, de engañar. Y entonces el gobernador se ponía contento. Pero ese día, que Saulo comenzó a enseñar al gobernador, se dio cuenta de que Saulo era muy bueno en lo que hacía y empezó incluso a sentir envidia. Comenzó a criticar y a entorpecer. ¿Sabes? Entonces, Saulo miró a los ojos del mentor espiritual y dijo, «Hombre, tu conciencia es maligna y solo engañas al gobernador con tus técnicas mentirosas. Si estoy diciendo la verdad, que te quedes ciego por un tiempo como señal y prueba. Para el gobernador y los que están aquí presentes. Mira, nada más. Tiempos de interferencia son así. Tienes coraje para todo. Sabes lo que Dios hace. Y eres justo. No abusas de ese poder que tienes». Inmediatamente, el mentor se quedó ciego y necesitó tantear y ser guiado. De la mano para poder sentarse. Necesitó tantear y ser guiado de la mano para poder sentarse. El gobernador Sergio, viendo todo aquello, porque hay algo que tienes que entender. Saulo fue a la raíz. ¿Por qué? Hoy. Pasé por una situación así. No puedo decir qué. Pero las chicas aquí lo sabrán después. Quizás lo entiendan ahora. Si lo entienden ahora, después del café Amicópolis, lo entenderán. Pero si sabéis de una situación de una persona importante en mi vida que tiene un mentor espiritual, no sé si lo vais a captar. No puedo hablar ahora. Y entonces, cada vez que voy a hablar, hay una disputa entre yo y el mentor. ¿Lo entiendes? Es por ahí. Necesito entender cómo son las cosas. Funciona así. Solo que cuando ves que el mentor se queda ciego, ¿qué piensa el gobernador? El poder que está en Saulo es mayor. ¿Entiendes por qué pidió eso? Fue en el alma, ¿verdad? Viendo eso, delante de él, quedó impresionado y creyó. En las enseñanzas de Saulo. ¿Viajaron, entonces? A otras ciudades. Y antes de que yo hable el sábado, tenemos que concluir este asunto del gobernador Sergio Paulo, el tocayo de Saulo. Con esta maravilla, ¿no? Quiero decir, él quedó ciego solo por un tiempo, pero lo suficiente para hacer que el gobernador creyera. ¿Y las repercusiones de lo que sucedió en esa región? No lo sabemos, pero basta con que un gobernador crea. Para que ya se calme, disminuyan las persecuciones en esa región, y la escuela pueda tener más libertad política para crecer. ¿Te imaginas un tiempo como aquellos días? Hoy ya es difícil, hoy es difícil. Imagina aquellos días. Hoy aún no estamos en una teocracia, estamos caminando hacia Herodes. Pero en aquellos días, no tener el apoyo de los gobernadores era muy difícil. Porque si todos están en tu contra, imagina. ¿Qué conspiraciones? ¿Qué confabulaciones? No. Y tener un gobernador apoyando les daba un poquito más de paz, ¿no? Viajaron a otras ciudades un sábado, así como Jesús hizo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Antes de comenzar también esto aquí, darse cuenta que Pedro encontró Simón, el medium, y ahora Pablo encontró a Elifas, Bar, Jesús. ¿Te das cuenta? Este es el camino. Este es el camino de Jesús. Todos estamos caminando por el mismo camino, el mismo enfrentamiento, las mismas situaciones. Entonces, ahora ellos están como Jesús también, en una sinagoga el sábado. Aprovechando que el sábado llenaba la sinagoga. Nadie trabaja, ¿verdad? Una cosa importante que debéis aprender con sabiduría es esta cuestión del sábado, que para nosotros es otra cultura, pero debéis entender algo importante aquí. ¿Qué nos quiere decir el sábado a través de la sabiduría?
El sábado nos quiere decir que debemos hablar con las personas cuando tienen tiempo. Entonces, eviten realizar manifestaciones del nuevo ciclo, escuelas de Jesús públicas en las plazas, cuando las personas están corriendo de un lado a otro. Necesitáis ir en los sábados. ¿Cuál es el sábado de las personas? Los días festivos, las vacaciones, los fines de año, los domingos. ¿Entiendes? Si estoy en un país musulmán, es viernes. Si estoy en Brasil, es domingo. Entonces aprendan a hacer como él. ¿Por qué va él el sábado? Porque las personas no están trabajando y pueden escuchar. Están todas sentadas en una sinagoga para escuchar. Después de la lectura de la Biblia, porque la liturgia decía lo siguiente, lee la Biblia ahí. Luego pasa la palabra. Escucha bien. Ves que incluso en las sinagogas de esa época, una cosa que tienes que decir es, profesor, la iglesia primitiva es mucho mejor. Ya, lo he desmitificado. Ahora, mira, una vez más. ¿Qué es mejor, la iglesia primitiva o la última iglesia? Mira hacia nosotros y observa. ¿Qué sinagoga nos da la palabra hoy? Dime qué sinagoga denominacional dice, profesor Ekel, ¿tiene la palabra? Tiene. Aquí, al menos, ellos escuchaban. Estamos en tiempos muy difíciles. Escucha esto. Después de la lectura de la Biblia, los líderes de la iglesia preguntaron, ¿alguien tiene un mensaje de Dios para nosotros? Si lo tiene, tome la palabra en el santo púlpito. Aprovechando la oportunidad, la Biblia dice que Saulo se levantó su mano junto con el cuerpo. Aquí, mira. Quiero la palabra. Comenzó a discursar. Hermanos religiosos de esta iglesia, es muy hermoso, ¿verdad? Porque fue un sábado, en la iglesia, le dieron la palabra. ¿Cuántas veces he ido yo? Fui con el grupo del ex a muchas iglesias, católica y evangélica. Nos sentamos y asistimos hasta el momento. Fui expulsado de algunas, sin hacer nada. Nunca me dieron la palabra. Ya hemos ido a la Asamblea de Dios, ya hemos ido a las 3 iglesias principales de Balneario Camboriú. ¿Dónde está que dieron la palabra? Estamos esperando a que alguien nos dé la palabra. Entonces Pablo dice así, hermanos religiosos de esta iglesia. Esto es algo interesante, ¿sabes, Otario y Winston? Que la gente va a decir así, profesor, que yo transformo el sistema con un dedo. Hay gente que todavía tiene esa mentalidad, ¿verdad? Él no, sabe, no ve. Entonces yo pregunto, ¿qué es que no quería? Ir de sinagoga en sinagoga, incluso si no pudiera terminar, incluso si me quitaran el micrófono, ¿qué es que no quería? ¿Crees que no quería estar de iglesia en iglesia? ¿Y cuándo van a querer escuchar? Aquí, aprovechando la oportunidad, Saulo levantó la mano y dijo, hermanos religiosos de esta iglesia, revelaré. Qué lindo. Así como Esteban hizo en el día de su muerte y de la conversión real de Saulo, ahora, Saulo hace lo mismo, enseña toda la primera Biblia, comenzando con los hebreos en Egipto, hasta Jesús. Es muy increíble. Dije conversión real. Tomar Actos 6. ¿Y si acá? Hay 50 versículos de una enseñanza. Resumido, de lo que Esteban habló. Una visión holística, de todo el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ahora, Saulo hace lo mismo. Ahora, Saulo va a pasar por las mismas cosas, el mismo camino que un día Esteban pasó. Él va a enseñar todo, desde los hebreos en Egipto hasta Jesús. Su Biblia tendrá 40 versículos, casi del mismo tamaño que la de Esteban. Y él comienza desde atrás, hasta llegar a Juan el Bautista, hasta llegar a Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Él terminó concluyendo el mensaje de esta manera. Voy directamente a la conclusión. Él dijo, todos los sábados, ustedes leen la Biblia, pero
No, ¿la entienden? Pues rechazan la verdad. Todos los sábados se abre la Biblia. Aquí ustedes hablan de los profetas. Citan salmos, pero no entienden que esta Biblia que leen aquí se refiere a quien ustedes mataron. ¿A quién ustedes mataron? Al finalizar la enseñanza, Saulo y Bernabé estaban saliendo de la sinagoga. Y algunos querían escuchar más sobre la verdad. El siguiente sábado. Imagina a los pastores y sacerdotes con envidia. El siguiente sábado no vinieron solo ellos. Llamaron a otros. Muchos vinieron a escuchar a Saulo y Bernabé. Pero los líderes religiosos de esa iglesia estaban soportando hasta ese momento. De que ellos estaban soportando, escucharon mucho. Pero, al ver en el segundo sábado una multitud, se llenaron de envidia y comenzaron a refutarlos en público. Para confundir a los fieles. La Escritura dice exactamente eso por Lucas. Ellos comenzaron a intentar confundir a los fieles. ¿Y qué hacen ellos? Siempre hacen así, no atacan. Cuando ven que están perdiendo público, entonces intentan sembrar la confusión. Entonces, Saulo y Bernabé respondieron valientemente: primero, ustedes de las iglesias deberían conocer la verdad, pero ahora que la rechazan, iremos a los paganos, ellos lo valorarán. Y muchos judíos y paganos se convirtieron en alumnos de Saulo y Bernabé. Sin embargo, los líderes de aquella iglesia incitaron a las mujeres de oración. Y que también eran juezas en la ciudad, porque es así, no. Fiscales, magistrados, jueces, son de la iglesia. Para usar la ley municipal y expulsar a Saulo y Bernabé de la ciudad. Si has visto el videoclip del ex, llamado Credere Fidelis, verás las imágenes de los abogados de la iglesia, Asamblea de Dios de Criciúma, de los diputados, yendo allí a las cámaras, donde estamos con las pancartas, señalándonos con el dedo. Porque fueron enviados por el pastor presidente, para que nos vayamos de allí. Entonces envían a un abogado, envían a los guardias de seguridad, envían a un diputado, envían al hijo del pastor, fue allí, después, el otro pastor fue allí. ¿Lo entiendes? Es la misma historia. Sucede lo mismo. Si quieres vivir esto en tu vida real, solo un día en la vida haz una manifestación igual. El 10º lo hace. Vas a sentir esto en tu vida. Y vas a ver quién es quién hoy. ¿Quiénes son los agentes en la historia? Ay. Si quieres experimentar, tal vez aún no creas, corazón duro, no creas que lo que digo es verdad. Vive un día. Toma la dirección de una escuela de Jesús solamente. Aquí, una escuela solo de Jesús. Ponte en contacto y di: quiero participar un día en la manifestación para ver si es verdad. Y quiero aún más, quiero que vayan a la iglesia de mi tía, de mi abuela, de mi madre, de mi hijo, o a mi propia iglesia a la que iba o a la que voy. Ahí verás si es verdad o no es verdad. Entonces, contrataron a estas mujeres, o incitaron a estas mujeres que eran devotas, que eran sinceras, que eran honestas, y eran de la iglesia, eran de oración, eran un círculo de oración, juezas de la ciudad, que tenían poder en la ciudad, que tenían posición social. Para usar la ley municipal. Y expulsaron a Saulo y Bernabé de la ciudad. Expulsados por las juezas de la iglesia. Expulsados por los policías a través de la orden judicial de las juezas, hermanas de la oración de aquella iglesia. Saulo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos y se fueron a Iconio, en Turquía. Y ahí ves. ¿Dónde está la verdad? Si la verdad no llega para los judíos, si la verdad no llega para los evangélicos, si la verdad no llega para los creyentes, entonces la verdad va allí. Para el turco, va para el persa, va para el árabe, va para el africano, va para el chino, va para el japonés, va para el indio, va para el tailandés, va para el coreano. ¿Entiendes? Es lo mismo. La misma historia, de la misma manera.
Si ustedes examinan, valorando todo lo que he dicho aquí, que no existe en ningún lugar de la tierra, y eso por sí solo los deja a todos condenados y llenos de sangre. Verán qué maravilla de responsabilidad tienen para divulgar ahora, porque tienen que divulgar al mundo. ¿Quién es Herodes? ¿Quién es el gobernador Sergio? ¿Qué es asistir a una sinagoga el sábado? Las escuelas de Jesús deben ir a las sinagogas, por supuesto. ¿Por qué crees que yo no voy? ¿Por qué crees que ustedes no van? Porque no somos bienvenidos. Porque si lo fuéramos, estaríamos haciendo lo mismo. Pero es que los tiempos son otros. Los tiempos son otros. Algunas cosas hoy son mejores. Otras, mucho peores. Mucho peores. Y algunas cosas, sinceramente, ustedes deben haberlo notado. Son iguales. Ya les he dicho esto. Y todavía no lo han entendido. Eso es, gente. Muy buena noche a todos. Evolución para ustedes. Y no se olviden, inscribirse en el chat no ayuda en nada. Lo que ayuda es dejar un comentario en el grabado. Si nunca haces eso, no estás ayudando. Aquí no hay arrebatados. Aquí hay Marte.